Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Los cambios con la administración de Joe Biden van a ir sucediendo rápidamente, sobre todo por el contraste. No hay una continuidad partidaria en este caso, sino una oposición. Por lo tanto, estamos viendo cambios significativos, mucho orientado hacia lo social. Y en las últimas horas hemos visto que el presidente hace mucho hincapié en su nuevo plan de inmigración. En este momento hay una caravana más o menos desarticulada, pero alguna parte continúa que viene desde Centroamérica hasta Estados Unidos. El tema de inmigración, el tema de gente que busca un futuro mejor, que busca un futuro sin violencia, con una oportunidad económica mejor, en un contexto mucho más seguro, todavía sigue adelante. Tenemos como invitado a Paul Chávez. Él es presidente de la Fundación César Chávez y el hijo de César Chávez. Es un honor saludarlo, Paul. ¿Cómo le va? Pues muy bien, y es un placer estar con ustedes. Hoy, cuando estaba el presidente Biden hablando, detrás de la oficina de él, detrás de su escritorio, hay otro escritorio y había un busto de su padre, justamente. ¿Qué significó para ustedes ese hecho? Pues mira, en primer lugar, como hijo, pues muy orgullosos, ¿no? Ayer estuve hablando con mis hermanos y hermanas y todos encantados de ver la imagen de mi papá ahí atrás de la oficina del presidente. Pero también somos conscientes de que es más que un busto de César Chávez, sino es una imagen que habla de las contribuciones y la importancia de nuestra comunidad en el trabajo, de hacer el trabajo diario de esta nación. Para nosotros es una afirmación de que nosotros valemos y hacemos unas contribuciones bien positivas a esta nación. ¿Cómo fue el vínculo o el acercamiento de esta Casa Blanca nueva con la Fundación César Chávez? Porque me imagino que además del mensaje que está mandando la presencia de ese busto en la oficina oval, también debe haber habido un contacto previo, lo cual muestra un poco el espíritu de la nueva Casa Blanca. Pues mira, hemos tenido una relación con el vicepresidente y también con la vicepresidenta Harris. Era senadora aquí en California y trabajó con la Unión de Campesinos y también con la Fundación, con diferentes proyectos de leyes. Pero la relación con el presidente se extiende por muchos años. Me acuerdo que hace unos 6 años, en el día de los cumpleaños, mi papá recibió una llamada en el celular, venía de área 202 y dije, pues, ¿quién será? Y a contestar el teléfono fue el vicepresidente Biden. No lo esperaba y no me habló para felicitarme en el día de los cumpleaños de mi papá. Y luego comenzó a hablar de la inspiración que sacó del ejemplo de mi papá. Dijo que una vez le conoció y siguió su trabajo y fue por su trabajo que él fue inspirado a seguir en la carrera pública que ha mantenido a través de los años. Yo creo que el presidente siempre ha sacado una inspiración de mi papá, pero yo creo que también eso se habla de la persona que es el presidente. Vemos que usted es una persona humilde, pero también tiene mucha empatía para los de abajo. En nuestro caso, los derechos del inmigrante, el campesino y la gente de color. Es un hombre decente, ¿no? Muy Espero, decente. es muy decente y también estuvimos hablando ayer, su fe juega un parte muy importante en su vida diaria y así era con mi papá. Yo creo que para los que tienen los cargos bien grandes y pesados, la fe es algo que les da fuerza, que les fortalece en los tiempos difíciles. Y es lo que hemos visto con el presidente, ¿no? Que la fe es la fundación de su trabajo y parte de esa fe es de cuidarlos a los más necesitados. Estamos muy encantados y qué diferencia es tener este presidente con el que apenas salió. Claro. Su padre era un hombre fundamentalmente religioso, que también utilizaba la religión católica en su mensaje, lo cual es importante para un líder comunitario. Y quería preguntarle,
sí se puede, era el lema de su padre, César Chávez, pero que de alguna forma lo utilizó Barack Obama en su campaña cuando iba a ser presidente del país, ¿no? Yes, we can. Y esa Correcto. era el lema de su padre, ¿no? ¿Es casualidad o no? Pues también cuando las veces que hemos hablado con el presidente Biden, el presidente Obama, también nos indicó que su carrera como de organizador comunitario vino por la inspiración que él también sacó de mi papá. So, yo creo que fue parte de eso y yo creo que es una lema que aplica a todos cuando nos enfrentamos a obstáculos muy grandes y hay mucha gente que quizás no tiene el ánimo para hacerlo. Es una lema para levantarlos y darles el ánimo y el fe de que si trabajamos y si trabajamos de una forma que sin violencia, hay mucho que se puede lograr. Y ahí está, porque el camino de César Chávez hasta con su huelga de hambre, con sus sentadas, con sus marchas, siempre estuvo la paz en el medio, nunca la violencia, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, el 6 de enero. Qué contraste, qué diferencia de liderazgo, ¿no? Porque la gente busca a un líder y cuando el líder es de abajo, mejor aún, porque tanto usted no es inmigrante en este país porque sus abuelos lo fueron, ¿no? ¿O no? ¿O ellos ya estaban No, en Estados Unidos y la frontera no, pasó? así es. Mis abuelos son de Chihuahua. Mi papá nació aquí, nosotros también nacidos aquí. Ujú. Exactamente. Y Pero yo soy es cierto lo que usted inmigrante. dice, como lo que vimos ahí, cuando uno da liderazgo por abajo, pues jala toda la comunidad para abajo. Yo creo que el trabajo de un líder es de inspirar y elevar y unir, y lo que hemos visto, ¿qué diferencia se ha visto de un día al otro con la entrada de la nueva administración? Estamos contentos y esperamos muchas cosas buenas de esta administración. Claro, porque la generalización o esos comentarios incendiarios del presidente Donald Trump hablando que los que cruzaban la frontera eran terroristas, violadores, ladrones, etcétera, pintaba en la mente de aquellos que no tienen un raciocinio o una cultura muy profunda una imagen conveniente y que genera odio. ¿Quién es Paul, un inmigrante hoy que se acerca a la frontera para querer entrar? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Mira, es una persona humilde, persona con sueños de mejorar el futuro de sus propios futuros y los futuros de su familia. Mira, sabemos que hemos visto que hay gente que se está sufriendo mucho dejando sus seres queridos en sus países de origen para para construir un nuevo futuro. Hemos visto que si no fuera por el mano de obra del inmigrante, no se levantan la cosecha más grande en la historia de esta nación. No se limpia las yardas ni prepara la comida o tender las camas en los hoteles. So, es importante reconocer y yo creo que una de las cosas que hace la imagen de mi papá es de que hace el público reconocer que el inmigrante es una fuerza positiva y necesaria para que nuestro país trabaje bien. Cuando su padre llevaba adelante todas estas propuestas, estas protestas, en ese momento tal vez había más verticalidad que hoy, ¿no? ¿A él le notó alguna vez temor o haber sido amedrentado por alguna amenaza? ¿Cómo era la cuestión interna en casa de prepararlos ante esa figura que crecía y que se convertía en un líder nacional? Mira, era un tiempo muy difícil. A través de los años recibía diferentes amenazas, ¿no? Hasta más, había un periodo donde tenía muchas espaldas de guardia que le cuidaba cuando iba a hacer su trabajo, pero él dijo que no iba a dejar hacer su trabajo por las amenazas, que iba a poner su futuro en las manos de Dios y iba a seguir adelante con su trabajo. Y yo creo que fue parte de ese liderazgo que inspiró mucha gente. Yo creo que gente vio cuando él se puso en la línea, como dicen, cuando dejaba de comer, cuando caminaban las peregrinaciones largas y difíciles, la gente decía, si esa persona está dispuesta a sufrir y a sacrificar, nosotros también estamos listos para hacer nuestra parte. Y yo creo que ahí ahí es donde viene el liderazgo de que inspira a gente a hacer cosas que quizás no creyeron que eran posibles.
fue ese tipo de inspiración que se hace falta y ese es el tipo de inspiración que se va a recibir de esa administración. Y se puede decir que su padre, César Chávez, era un líder sindical, porque lo que quería formar justamente eran sindicatos para defender al empleado, para mejorar las condiciones. Evidentemente los patrones, los dueños de las empresas no lo veían con muchísima simpatía, pero hay un factor tal vez muy importante para destacar. Muchos líderes sindicales de hoy son multimillonarios. Su padre nunca lo fue. No, mi padre nunca, mi papá luchó más de 50 años para levantar la comunidad. Nunca compró una casa, nunca tenía un carro nuevo, nunca ganó más de $6,000 al año. Para él, su trabajo era de ser sirviente al pobre y es lo que hizo a través de su carrera. El, uh, el trabajo de mi padre fue algo muy grande. Ah, Aunque trabajaba con campesinos y luchaba para formar un sindicato, él entendió que su trabajo tenía que ser más grande que eso. Entendía que por la pobreza que nuestra gente sufría, que era necesario tener algo más que un sindicato. Se requería un movimiento para tratar no nomás con las necesidades en el trabajo, pero también en las comunidades. Entendió que el trabajador campesino, después que sale de trabajo, es un papá que anda buscando mejores oportunidades escolares para sus hijos, que buscaban tomar su lugar en las comunidades en que enriquecemos con nuestro sudor, ¿no? Papás que buscaban viviendas limpias e dignas. Su trabajo era de formar un movimiento para tratar no nomás con las necesidades en el trabajo, sino también con las necesidades en la comunidad. Y es lo que nosotros hacemos en la Fundación de César Chávez. Paul, lo que usted está diciendo es que su padre buscaba la movilidad social, el crecimiento social de esa entidad, que es una familia que generación tras generación va mejorando su calidad de vida, su formación cultural, académica, etc. Y de hecho, ¿cómo se sentiría su padre hoy si estuviera vivo viendo a su nieta en la nueva posición que tiene en la administración de Joe Biden? No, pues por supuesto, muy orgulloso, ¿no? Mi papá siempre entendía que hay presión siendo hijo y nietos y nietas de él, ¿no? Porque mucha gente se espera mucho, pero él siempre quería que nosotros buscábamos nuestro próximo, nuestro camino, ¿no? En el caso de la Julie, pues ella desde chiquita mostró una habilidad de trabajar y de ser líder. Me acuerdo, estaba hablando con unas personas hace poquito, cuando era muy joven ella, salía de la high school, de la secundaria, y venía a las oficinas para ayudar con las campañas o con el trabajo que existía. Y me acuerdo una vez, escuché a unas señoras hablando, diciendo, cuidado con esa niña, porque yo creo que algún día todos estaremos trabajando por ella. Y yo creo que eso fue una muestra del liderazgo y la fe del compromiso de la Julie. Todos estamos muy orgullosos de ella. Paul, ¿qué diferencia hay entre el inmigrante de la época de proselitismo, de conducción y liderazgo de su padre y el inmigrante de hoy? Porque el contexto cambió. El ciudadano estadounidense que vive de este lado de la frontera, vamos a decir el blanco anglosajón, tal vez antes era menos agresivo de lo que puede ser hoy, ¿no? Una persona que vive en la frontera. Pero ¿cómo ha cambiado el inmigrante? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues mira, lo que hemos visto en la agricultura en particular, cuando mi papá comenzó con su trabajo, los que trabajaban en el campo era un grupo mixto, ¿no? Había como 15% de los trabajadores eran afroamericanos, había filipinos como 10%, había como unos 20% a los anglosajones que trabajaban en el campo y el resto eran mexicanos, pero de los mexicanos la mitad eran mexicoamericanos, personas como mi papá y mamá que fueron nacidos aquí y los otros fueron los exbraceros, los nacionales de México, ¿no? Ahora cuando vemos los que andan en el campo,
es una, es una, es una obra, es una workforce, como dicen, básicamente de inmigrantes recién llegados. Vienen de diferentes partes de México, ahora son más indígenas que antes. So, yo creo que es una comunidad mucho más inmigrante que antes. No, también lo que hemos visto es de que cuando mi papá comenzó a hacer su trabajo, comenzó como organizador comunitario antes de formar el sindicato de United Farm Workers. En ese tiempo era menos de 4% de la población eran de herencia mexicana o latina. Ahora pues vemos que ya pasan de 25%. So, yo creo que viendo la cantidad de latinos que vive en este país y también que se ha cambiado un poco porque hay más gente recién llegado, yo creo que eso le ha asustado mucha gente y de ahí sacan sus ideas de que las ideas malas de que estamos aquí por motivos que no son tan positivos. Claro, en los años 70 y en los 60 también se dio un ímpetu muy grande a la mecanización. Ajá. Ahora estamos hablando de la digitalización y la tecnología tiene un impacto muy, muy grande en la mano de obra, sobre todo porque puede ser fácilmente reemplazada y hasta mejorada, mejorar, tener un desempeño mejor por una máquina que por el hombre. Sí. ¿Qué función se puede cumplir desde la fundación para insertar a esta gente que tiene un oficio, pero no una profesión, una profesionalizada, ¿no? Un oficio profesionalizado para insertarse en otro lado? Lo que sabe es manual, ¿no? Es una tarea realmente monumental, me imagino. Sí, no, es cierto. Mira, es importante reconocer que los que andan trabajando en el campo, hay algunos oficios que que se requiere mucha experiencia y se requiere un oficio, necesitan establecer un oficio, un profesionalismo para hacer el trabajo y para hacerlo con rapidez y con alta calidad. Pero últimamente lo que hemos visto nosotros en el movimiento es de que lo que nos está impactando mucho es de que el mundo se está haciendo mucho más chiquito. Trabajos y cosechas que antes se levantaba aquí en los Estados Unidos ya vienen de otras partes, ya vienen por parte de otras naciones. So, aparte de los cambios de la tecnología, también hemos visto que el aspecto de que ahora estamos en la comida que comemos viene de todas partes del mundo, crea otro tipo de asuntos que son difíciles y que necesitamos enfrentar. Si su padre hoy pudiera estar aquí entre nosotros y viera la situación del inmigrante hoy, ¿ha movilizado positivamente el grupo de inmigrantes desde ese momento? ¿Se han hecho logros o verdaderamente él creería hoy que hay mucho más por hacer para incluir a esta gente que viene con pocas herramientas? Porque en verdad, si sale de sus países, a menos que sea contratado ya como profesional, realmente sale por una situación de necesidad, no de opción. Sí. No, mira, yo creo que, me acuerdo cuando trabajaba con mi papá y yo siempre estaba inquieto que las cosas iban progresando muy despacio y me decía, cálmate, cálmate. Mira, es importante reconocer que hay hecho mucho progreso, hemos hecho mucho progreso, hay protecciones que no existía antes. So, hay que apreciar eso, pero al mismo tiempo tenemos que vernos y prepararnos para el trabajo que nos queda para hacer. So, yo creo que por una parte nos decía el trabajo buen hecho y luego con el otro mano nos decía prepárate porque nos queda mucho para hacer. ¿Cuál era la identidad de César Chávez desde el punto de vista de que él era mexicoamericano, sus padres eran mexicanos? Sí. ¿Cómo era esa sensación de él con respecto a México? ¿Qué consideraba que era México en su vida? No, pues su herencia fue una parte muy grande de su identidad, ¿no? Aunque fue nacido aquí, sus papás eran mexicanos, los familiares son mexicanos, y luego también vivimos aquí y donde de él vino de la frontera, ¿no?
donde no hay mucha la diferencia. En ese tiempo había poco diferencia. Y yo creo que jugó un papel muy grande, pero mi papá sí vivió en dos mundos, ¿no? Sus papás y su corazón en México, pero él fue chicano, como dicen, fue México-americano apreciaba la música, por ejemplo, de los Panchos, los boleros, pero al mismo tiempo le encantaba el Big Band de Benny Goodman y de eso. So, él vivía en los dos mundos. Era bicultural y ahí venía Así el es. enriquecimiento, ¿no? Y La es lo que riqueza está viene de pasando la... hoy en día. Mira, tenemos una estación tenemos una cadena de estaciones de Radio Campesina, que está dirigido al recién llegado, pero sabemos que los hijos de los inmigrantes no escuchan la música de sus papás. Se escuchan la música de sus papás, pero también andan gozando del hip hop y otros tipos de música. So, yo creo que como mi papá vivió en dos mundos y nosotros, los hijos de los inmigrantes, pasan por el mismo camino. Paul Chávez, el hijo de César Chávez, el líder de los trabajadores de la agricultura en Estados Unidos, una figura muy reconocida que hoy tiene un busto a espaldas del escritorio principal en la oficina Oval y fue el disparador de esta conversación. Paul, ¿qué le dirías a tu padre hoy por todo esto que estamos viviendo y lo que acabamos de vivir? ¿Cuál sería tu mensaje? Le diría gracias por su trabajo, por su liderazgo, y yo creo que también le diría que entiendo, ahora sí entiendo por qué no pudo estar ahí con nosotros de muchas de las veces creciendo, ¿no? Me acuerdo que cuando jugábamos pelota, ahí estaban los papás con sus hijos viendo los juegos. Pues mi papá no vino, no podía venir porque estaba ocupado en su trabajo, pero siempre buscó la forma de envolvernos en su trabajo. No estaban en los juegos de pelota, pero ahí estuvimos ahí con él en las peregrinaciones, en las marchas y las protestas. Y ahora entiendo por qué trabajó como trabajó. Y ya como una persona ya mayor, entiendo y aprecio el sacrificio que hizo. Le diría gracias. Le dirías gracias. Y en ese momento te costaba, era difícil entender su ausencia por una cuestión generacional, ¿no? Una Sí. cuestión de edad. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuándo fue el momento en que pasaste a comprender lo que significaba? Yo creo que cambió cuando comencé a trabajar con él. De niño, pues muchas cosas no se entienden, nada más se ve que no esté ahí, pero no entiende las razones. Pero ya que comencé a trabajar con él, después de la high school, de la secundaria, me puse a trabajar con él de tiempo completo. Y me acuerdo que íbamos a las juntas y las manifestaciones y miraba cómo la gente le recibía y cómo le seguía y cuando platicaba, cómo les ponía atención. Y entendí pues él que le tenía una carga muy importante, que había mucha gente que dependía de él, que dependía de su liderazgo y de su ejemplo. Y a ver eso, entonces dije, pues ahora sí entiendo. Y ya podía compartirlo pues tú sabes, con una mente muy abierto, ¿no? Entendí por qué no pudo estar ahí. La madurez, ¿no? Así es. El ponerse en su lugar. Las canas vienen también con ese tipo de cambio de Así es. percepción, nos pasa a todos. Paul Chávez, hijo de César Chávez y además presidente de la Fundación César Chávez. Felicidades, muchísimas gracias por habernos concedido tantos minutos para poder compartir la historia y rendir un poco homenaje a la gran figura de su padre y de la Fundación. Muchas gracias, muchas gracias. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.